forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. Muy bien, vamos a hacer una pruebita aquí rápida, amigos. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. ¿Listo? Porfa, de los que están aquí conectados, Nico, ¿puedes activar tu cámara para saber que estamos bien? Edgar, Dolly, Jackie, Clara, ¿me están escuchando? ¿Listo? ¿Me van confirmando si me escuchan, por favor? Fuerte y claro. Gracias, Edgar. Gracias, Nelson. Excelente. Muchas gracias por estar ahí tan atentos para validar que todo nos funcione bien, ¿listo? Bien, entonces vamos a arrancar en 5, 4, 3, 2, ¿listo? Muy bien, hola a todos, nuevamente a este Go Labs, una estrategia de Consultor Go, en donde lo que hacemos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde hora Colombia es traer a unos invitados, participar todos, compartiendo conocimientos relacionados a la gestión de riesgos, a la seguridad, sistemas de gestión, tecnología e innovación orientados a la cadena de suministro en toda Latinoamérica. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go, y pues nada, le doy la bienvenida a todos. De verdad, nuevamente ya vamos para nuestro episodio número 8, increíblemente, ya llevamos 8 miércoles acá. No me imagino qué irá a pasar cuando llevemos 100 miércoles aquí, todos los que conectan y todos los que nos ven en redes sociales y demás. Así que de verdad les agradezco muchísimo por estar tan pendientes acá. Bueno, le doy una bienvenida a todos los que hoy estemos conectados por primera vez a este Go Labs. Hoy veo que hay bastante gente conectada desde muy temprano, siempre van llegando y demás. Y nada, nos da mucha alegría a Carlos Fernando, Catherine, César, Clara, Dolly, qué bueno que estés por acá, al doctor Edgar, Eloísa, a nuestro equipo de Consultor Go, Gustavo, Jacqueline, Jaime, Jamie, Nata, la ingeniera Nata que nunca falta. Luz Dari hoy nos está acompañando. Qué bien, de una marca muy importante de consultoría en Colombia, Natalie Minota, como siempre, Nilsa desde Venezuela, gracias. Oscar, Rosario, Sergio, Nelson, Wilson, excelente. Le doy las gracias a todos por estar aquí tan pendientes y tan conectados siempre a este Go Labs. Bueno, para los que estén hoy nuevos, digamos que por primera vez que están, digamos que participando de esta estrategia, les queremos contar que el Go Labs es una serie que nosotros diseñamos desde Consultor Go Labs. Ustedes saben que Consultor Go Labs es una plataforma de educación online en donde lo que queremos es potenciar conocimientos en gestión de riesgos y organización para toda Latinoamérica. Y lo que buscamos con estos Consultor Go Labs es que todos los miércoles nos encontramos aquí para hablar sobre una temporada de 10 capítulos o de 10 episodios de las que hemos venido hablando. Desde que arrancamos el primer episodio hemos hablado sobre la seguridad para la cadena de suministros, pero orientada al transporte y logística de la vacuna para el COVID. Fue un tema muy interesante que empezamos a avanzar, a validar, y nos hemos empezado a dar cuenta cómo
ha empezado a mutar de una manera muy interesante la gestión de riesgos para todo ese modelo logístico. Y eso pues a nosotros nos da una gran alegría en el sentido de que hemos podido aportar a que realmente se apliquen unas estrategias muy interesantes para poder garantizar esos procesos de seguridad, esos procesos de gestión de riesgos. Todos los profesionales que estamos en esto, los líderes de sistemas de gestión, los jefes de seguridad, los gestores de riesgos, los consultores, los analistas de riesgos, los analistas de seguridad que están en las organizaciones, nos hemos empezado a dar cuenta cómo definitivamente las buenas prácticas, los buenos controles ayudan muchísimo. Sabemos que sí, sobre todo en Colombia y algunos temas que nos han contado de México, de Chile, que se han materializado riesgos con respecto a esta cadena de suministro, pero la labor de todos nosotros es poder aportar un granito de arena a que esos riesgos se minimicen. Tal vez no los vamos a poder eliminar todos, pero sí que se minimicen de alguna manera para que no vayan a impactar tan fuerte a esas cadenas de suministro. ¿Listo? Hoy, como ustedes lo vieron en nuestros slides, o en nuestro banner de presentación, hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del nivel de riesgo y vamos a hablar sobre la seguridad operacional, pero hoy la seguridad operacional la vamos a ver desde la óptica del gerente de operaciones real. Hoy traemos un invitado muy especial quien nos va a contar cómo desde el gerenciamiento de una operación para la cadena de suministros, él ve con esas luces que ellos tienen en muchos conocimientos, pues ven cómo es que realmente funciona toda una operación de esas. Entonces va a ser un episodio bastante interesante y yo voy a intervenir con dos temas que les traigo hoy, con el tema de, para cerrar finalmente el tema de la gestión de riesgos. Recuerden que en los capítulos anteriores tú los puedes encontrar en YouTube, en Consultor Go Labs, síguenos si es posible. Vas a encontrar todos los episodios que hemos visto anteriormente y ahí vas a encontrar cómo hemos venido haciendo la secuencia desde analizar los sistemas de gestión, los programas de seguridad que existen. Empezamos una temporada muy chévere porque arrancamos a analizar todo el tema de la gestión de riesgos, desde el análisis de la amenaza, de la vulnerabilidad, de la consecuencia, y nos falta cerrar un pedacito y es el análisis del nivel de riesgo que siempre hemos hablado, que hoy, si las cosas se nos dan, hoy lo vamos a cerrar. ¿Listo? Entonces, nada, bienvenidos a todos y bueno, yo le quiero dar la bienvenida al ingeniero Nicolai González. Nico, si ya estás por ahí, puedes activar tu cámara. Bienvenido y bueno, genial tenerte hoy por acá. Listo, muchísimas gracias, bienvenidos para todos a este Go Lab. No sé si todos me escuchan, ya tenemos buena comunicación y demás. Leo, no sé si me ves bien. Sí, te estamos escuchando. Hay un ruido atrás del micrófono, pero debe ser, no sé, el cable o alguna cosita, donde hay un pequeño ruidito chiquitico que se hace en el sonido. Tal vez revisas. Regálame un segundo. A ver. Dale para que lo verifiquemos. Y si no, tranquilo. Aló. ¿Me comes ahí? ¿Listo? Listo. Listo, ahí te estamos escuchando perfectamente. Puede ser que alejes un poco el micrófono de tu voz, a ver si eso ayuda un poco. De pronto está rozando con algo, de pronto es eso. Vamos, Pero el resto está súper bien. Entonces, listo, perfecto. Listo, Nico. Bueno, Nico, entonces nada, mira, te damos la bienvenida a este Go Labs. Nico es un ingeniero de vieja escuela en términos de que ha aprendido a mano cómo es la gestión de riesgos para la seguridad operacional. Él ha administrado varias operaciones logísticas en Colombia y en donde pues él nos va a dar una cátedra muy interesante sobre todo el tema de la seguridad operacional. Y pues nada, a mí nunca me gusta presentar a los invitados, a mí me gusta que ellos mismos se presenten, porque uno a veces no sabe cómo se gasta uno todo el programa leyendo las 20 hojas de hoja de vida que tienen, entonces no. Yo lo que siempre digo es, cada invitado, preséntese quién es, qué espera de este tema y agradecerle muchísimo por regalarnos 15, 20 minutos de su conocimiento, que de eso se trata estos Go Labs. Y pues nada, Nico, en este momento el público es tuyo, la pantalla es tuya, bienvenido y muchas gracias. Listo, Leo.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya como Leo muy amablemente me presentó, soy Johan González, Johan Nicolás González. Rápidamente, ingeniero industrial, estudios de maestría en ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad EAN. He trabajado en diferentes compañías de logística a nivel país, he estado en los diferentes puertos, he estado en los puertos de Cartagena, Barranquilla, en puertos en Buenaventura. He conocido o he tenido la posibilidad de conocer diferentes tipos de logística, desde la logística de transporte de mercancías extradimensionadas, extrapesadas, hasta transporte de hidrocarburos, pasando por tema de alimentos y transporte también terrestre por la cadena de frío, que es de pronto la que nos trae hoy. Ese sería como rápidamente que lo que he hecho. He estado desde las áreas realmente operativas, inicié en esta vaina siendo mensajero, entonces he pasado por todas las ramas de la logística, desde servicio al cliente, control operacional, he estado en el área de tráfico, he estado en contabilidad, he trabajado en el tema administrativo y me metí por el área de operaciones y de logística directamente. Sería como la presentación rápida para no alargar el tema de la presentación. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a tratar de irnos con lo que, pues con lo que nos trae y lo que nos interesa es mirar los riesgos operativos que vamos a encontrar en la cadena logística y vamos a enfocarnos directamente en lo que es la vacunación o la vacuna del COVID, que es como el tema central y lo que nos está moviendo hoy en día el piso. Voy a compartir mi pantalla, por Listo, favor, si me Nico. pueden confirmar cuando la tengan. Dale. Ya la pantalla es tuya. Por favor, proyéctanos y ya Listo. te vamos a confirmar. Ok, listo. Me dicen cuando ya tengamos la pantalla ahí en visual. Listo, Nico. Tenemos la pantalla en visual, así que dale, arranca. Bienvenido y gracias. Listo. Toda esta vaina comienza desde una cadena de abastecimiento. Y lo importante acá es que la logística, pues nosotros en Colombia, vamos a enfocarnos en Colombia, estábamos preparados para el transporte de medicamentos y medicamentos refrigerados, ¿sí? Sin embargo, toda esta vaina y todo desde el área de operaciones nos comenzamos a preguntar cuando llegó el tema de la vacuna del COVID, bueno, ¿cómo está la reglamentación aduanera? ¿Cómo está el tema aduanal para poder traer todas las vacunas desde otros países? Ahí comenzó todo el esquema y toda la presentación que tenemos que hacer para poder lograr la eficiencia operativa que se necesitaba con la vacunación, ¿sí? Porque desde la logística era que iniciaba todo el proceso para poder garantizar que las vacunas llegaran a todos los rincones de Colombia y llegaran realmente en las condiciones que debían llegar, ¿listo? Otra de las cosas que también se comenzó a trabajar desde las áreas de operaciones fueron los permisos de cada uno de los eslabones de la cadena. No todas las agencias de aduana pueden tener el tema para transporte o para hacer el agenciamiento aduanal de medicamentos. No todas las empresas de transporte tienen ni la logística ni tienen la infraestructura para poder transportar medicamentos, menos medicamentos refrigerados. Y adicionalmente a eso, no todos los centros de cavas, por decirlo así, todos los centros fríos tienen la infraestructura para poder tener esa vacunación en las condiciones que se necesitan. ¿Listo? Todo el problema que nació, donde todos los que estábamos como metidos en este tema de la logística y más en la logística de frío, nos comenzamos a hablar y comenzamos como a interrelacionarnos entre todos y a llamarnos entre, venga hermano, usted vio la noticia, vio qué vamos a hacer, ¿usted cómo la ve? Fue que la vacuna del COVID tenía que estar almacenada a menos 70 grados centígrados. Ahí partió todo este boroló que se nos formó con el transporte de la vacunación. En Colombia como tal, no tenemos actualmente, o hasta hoy que estaba viendo las noticias o algunos grupos en los que estoy, no tenemos la infraestructura para poder tener esos sistemas de superrefrigeración o de hiperrefrigeración que necesitaban, hipercongelación. Nuestros transportes o el transporte normalmente en Colombia, lo que estamos viendo nosotros como los famosos termoquín, no llegan sino hasta menos 28, menos 32 grados centígrados los más modernos. De ahí para arriba, de ahí para abajo la temperatura no la teníamos y no se veía la necesidad de tener sistemas de refrigeración más fuertes. ¿Listo? Entonces, desde ahí fue que comenzó todo el tema de la logística y de mirar, bueno, ¿cómo nos va a afectar esta vaina? ¿Cómo tenemos que preparar nosotros para poder tener esos sistemas de abastecimiento? ¿Listo? Además de eso, se comenzaron a ver las famosas opciones, porque pues ya partíamos de un hecho,
o partíamos de un principio, es no todos tenemos la capacidad de tener esos sistemas de enfriamiento, realmente en Colombia nadie lo tenía, entonces, ¿cuáles van a ser los modelos logísticos que vamos a tener para poder hacerlo? Automáticamente lo que se comenzó a trabajar fue el famoso hielo seco. Fue como la estrategia que miramos para poder tener y para poder saber exactamente cómo íbamos a transportar y cómo íbamos a mantener la cadena de frío, que a la final era lo primordial que necesitábamos y era lo principal que íbamos a necesitar. ¿Listo? Por eso el siguiente tema fue la cadena de frío. Y la cadena de frío, visto desde un todo, obviamente, comenzamos a ver el tema del almacenamiento. Tenemos que tener cavas necesarias, cavas que tuvieran el sistema o los sistemas de refrigeración suficientes para poder congelar los medicamentos. ¿Listo? Y para poder mantener esa cadena de frío. La vacuna que estamos trayendo a Colombia tiene un rango de más o menos 15 grados, es decir, que podemos trabajar de los 70 más o menos hasta los 55, 60 grados centígrados y podía congelarse máximo hasta 90 grados centígrados. Más o menos en ese rango era que se movía y podía mantenerse y garantizar la inocuidad del producto. ¿Listo? Entonces, ahí el tema del almacenamiento comenzó a mirarse, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Adicionalmente a eso, el tema de transporte. En el tema de transporte se comenzó a mirar, bueno, ¿cómo lo vamos a traer? Transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre. En el tema de transporte aéreo fue donde primero las primeras empresas en Colombia comenzaron a levantar la mano y dijeron, nosotros tenemos la infraestructura para poder garantizar el traslado en los tiempos óptimos. ¿Listo? En el tema marítimo sí definitivamente se descartó de entrada por el tema de tiempos, no era lógico, no era óptimo, entonces ese tema se sacó del mercado directamente. Y por último, el tema terrestre, que definitivamente era nuestro talón de Aquiles, o es nuestro talón de Aquiles hoy en día, el tema de la cadena de abastecimiento para la vacunación del COVID. El tema terrestre nos está pegando muy duro, porque no tenemos ni la infraestructura, ni tenemos la tecnología para poder llevarla, controlarla y gestionar la cadena de frío del COVID. ¿Listo? En su momento, cuando comenzaron a hablar de la vacunación del COVID, salieron las empresas de las aerolíneas a decir, venga, nosotros podemos tenerlo. Entonces, por ejemplo, acá este slide lo tomé del Diario de la República, ¿listo? Donde hicieron un análisis interesante y comenzaron a hablar, bueno, Avianca, ¿qué dijo? Avianca dijo, venga, tengo 11 aviones cargueros con compartimentos con control de temperatura. ¿Listo? Pero ese control de temperatura de Avianca no es un control de temperatura que permitiera mantener la temperatura de la vacuna a menos 80 o menos 70 grados centígrados. Era simplemente un tema de control, no lo iba a refrigerar. Entonces ahí comenzamos con el tema de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a almacenar? El tema del peso, ustedes saben que el peso es un punto crítico en el transporte aéreo, y pues el hielo seco tiene un peso bastante alto. Estamos hablando que más o menos en la vacunación del COVID, el último reporte que ya estamos hablando que más o menos el 60% del peso de la mercancía era el hielo seco. El otro 40% era realmente la vacuna. Entonces ahí comenzamos a ver cómo se comienza a afectar y los riesgos que teníamos de la utilización del hielo seco para este transporte. LATAM dijo que habilitaba aviones de carga, aviones de pasajeros y que incluso iba a tener transporte gratuito, pero ellos no tenían los compartimentos para el control de temperatura. Avianca ofreció su hub en Bogotá, y hub refrigerado en Bogotá y el hub refrigerado en Miami, que era donde ellos podían tener el control y podían ofrecer ese tipo de cosas. Deprisa estaba ofreciendo directamente lo que eran las rutas a las principales ciudades del país, 180 vuelos diarios, pero pues también no tenían control de temperatura, sino simplemente ponían a disposición el transporte. Viva Air definitivamente dijo, pues estaban evaluando, y EasyFly sí definitivamente dijo que no lo tenía. Ellos estaban con el tema de permisos, y ahí volvemos al primer slide que estaba mirando, el tema de los permisos para mover la vacuna. Sin embargo, definitivamente no se dio por ese lado la negociación. Ustedes saben que la negociación finalmente se hizo a través de DHL. ¿Por qué? Porque DHL ya tenía una experiencia previa en Alemania, si no estoy mal, creo que en Israel también hizo los primeros transportes de la vacuna y pues ya tenía adaptados ciertos contenedores especiales para el transporte de la vacuna a menos 80 grados centígrados. ¿Listo? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sobre los riesgos operativos que nos encontramos. Y vamos a centrarnos directamente en el tema del transporte, que después, obviamente, la
la parte que más manejo. Primero que todo, el transporte o la movilización ya de la vacuna una vez llegaba a tierra para llevarlo de avión a cava. ¿Por qué de avión a cava? Resulta que al momento de abrir los compartimentos que venían con control de temperatura, automáticamente la vacuna y el contenedor iba a sufrir un choque térmico. Teníamos que garantizar que el traslado fuera lo más rápido posible, de avión a cava. No sé si ustedes vieron que realmente una de los reclamos que más se hicieron fue que se demoraron demasiado en la presentación y en las fotografías y en todo el tema de qué presentación, sí, presentación y fotografías y protocolos para poder movilizar esos contenedores a la cava y a una cava con temperatura congelada. ¿Listo? Para poder mantener esa temperatura ideal y no ver afectada la vacuna. Y posteriormente, pues obviamente venía de cava al transporte terrestre. Acá en Colombia se transportaron valga la redundancia, por transporte terrestre las vacunas y tuvimos que adecuar algunas cavas para poder tener sistemas de hipercongelación para poder transportarlo de la cava a llevarlo a los vehículos de transporte terrestre. ¿Listo? Ahí vino el segundo control, o el segundo problema que tuvimos al tema de la seguridad, y fue el control de las temperaturas. ¿Por qué? Normalmente los equipos en Colombia lo que tienen es un sistema de GPS que viene con algo que se denomina la termocupla. La termocupla reporta a través del GPS la temperatura y ese es el control que se lleva y se generan lo que se conocen como las famosas curvas de frío, que es donde se puede verificar en la línea de tiempo cómo se comportó la temperatura. ¿Listo? Y ahí tuvimos otro problema. Generalmente los sistemas que tienen no venían adaptados para controlar temperaturas tan bajas. Así como los vehículos venían solamente para controlar temperaturas o para generar temperaturas o controlar y mantener la temperatura hasta menos 30 grados centígrados, como les decía, las mismas termocuplas estaban adaptadas para eso. Pues tuvieron que hacerse algunas adaptaciones tecnológicas para poder hacerlo. Incluso, dentro de las tecnologías de seguimiento se implementaron algunos sistemas denominados MOST, donde eran una especie de platos que se cargaban dentro del vehículo y entonces eran unos sistemas independientes, también con su sistema de GPS y también con su sistema de control de temperatura, enfocados en controlar puntualmente el tema de la temperatura de las vacunas. Y para eso, porque se trajeron esas tecnologías. Esas tecnologías ya se conocían en Colombia anteriormente, pero pues eran muy pocas las empresas que de pronto habían visto eso con buenos ojos. Ya con esto, muy seguramente se le van a dar mayor énfasis a ese tipo de tecnologías. Otra cosa que se vio o que se comenzó a trabajar y otra de los retos que encontramos con el tema de la seguridad fue el embalaje. Este lo denominé el embalaje segmentado. ¿Por qué? Porque realmente los contenedores con que llegaron no eran contenedores, llaman así, estandarizados, sino que venían adaptados realmente para una logística internacional. Entonces acá los pallets no servían. Entonces se tuvieron que ingeniar sistemas para paletizar, para poder transportar esas neveras, llamémoslo así, que fue donde al final se trajeron las vacunas. ¿Listo? Entonces se necesitaban esos pallets o esos sistemas especiales para poder controlar y mantener la temperatura en el momento o en la curva adecuada para no ver afectación sobre las vacunas. Antes de pasar a lo siguiente, precisamente hoy estaba viendo, como les decía, en uno de los grupos que tenía, o en los que participo, una compañía colombiana ya sacó las primeras neveras hechas en Colombia, con tecnología colombiana, para poder garantizar el transporte de las vacunas a menos 80 grados centígrados. Hoy las estaban, creo que hoy las estaban entregando, ya estaban haciendo toda la gestión con el gobierno. Sin embargo, es bueno aclarar que el gobierno no es el que está contratando nada del tema de transporte ni de la logística. Lo que el gobierno está haciendo es un acompañamiento, porque todo el tema de la logística lo está haciendo directamente en las farmacéuticas. ¿Listo? Entonces, por eso fue un lobby tan grande y por eso fue que se hizo un lobby tan fuerte con todo el tema de la logística. Nosotros no fuimos los únicos que tuvimos este problema con el tema de la hipercongelación. ¿Listo? Este es un apartado que encontré de cómo en España solucionaron ese tema. Y me pareció interesante pues, traerlo a colación, ¿cierto? Donde encontramos, básicamente es que
todo el tema de vacunación y todo el tema de acabado, desde dónde hasta dónde tenían que irse. Entonces vemos que estaban en Estados Unidos, después tuvieron que irse para los acabados de las vacunas, formulación, llenado y demás. Pues algunas partes lo hicieron en Bélgica, otras partes lo hicieron en Michigan. ¿Listo? Ahí se acabó la vacuna y comenzó el tema de, bueno, ¿cómo vamos a transportarlas garantizando? ¿Qué fue lo que hicieron en España? Diseñaron unos contenedores especiales a través de hielo seco, ¿listo? Acá podemos ver en este slide que venía contenedor de hielo seco, la carga con las bandejas térmicas de hasta 1000 dosis, tapa interior, funda de la carga y cartón exterior. ¿Para qué? Para garantizar y mantener la temperatura ideal. Es de aclarar que a pesar de que esto iba con un control y con un sistema de temperatura, igual estas cajas tenían que ir dentro de un contenedor o dentro de un sistema para conservación de frío, es decir, que se garantizaba desde el exterior con un embalaje externo, el embalaje primario, para poder garantizar la temperatura de las vacunas. Aquí vemos que directamente la distribución se hizo en avión, donde cada uno de los contenedores tenía sensor térmico y además de eso tenía un GPS. O sea, cada una de las cajas venían ya con un control de GPS, además tenía un control de temperatura específico, que eso básicamente fue lo que se trató de hacer acá en Colombia, pero no tuvimos realmente las herramientas tecnológicas para poder llegar o para poder lograr ese estándar a nivel de control. Y posteriormente hicieron ya el reparto a través de esas mismas cajas, a través de ese mismo control, para poder ¿qué? Tener la garantía de cumplir con toda la cadena de frío que se necesitaba para el control de las vacunas. ¿Listo? ¿Qué hicieron ellos? Simplemente llegaron con los congeladores de temperaturas ultra bajas y extendían la vida útil hasta 6 meses, que es lo mismo que se está tratando de hacer acá en Colombia. Posteriormente ya se vio que, ya de acuerdo con las últimas pruebas que hicieron Pfizer, se encontró que la vacuna se puede almacenar hasta 5 días con temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados. O sea, si se garantizaba esa temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, en la última etapa, ya simplemente para el proceso de vacunación, se podía considerar que hasta 5 días la vacuna podía ser útil. ¿Listo? Acá, una parte importantísima es que los contenedores térmicos de Pfizer, ¿listo? Se pueden utilizar como almacenamiento temporal, que eso fue lo que realmente hizo Colombia, como les digo, Indufry, no me acuerdo el nombre exacto de la compañía, que diseñó ya los contenedores colombianos para poder lograr y cerrar ese proceso y esa cadena de abastecimiento lo más eficientemente posible. ¿Tuvimos fallas? Sí, claro, se tuvieron muchísimas fallas, se perdieron una serie de vacunas que iban para el Tolima porque se rompió la cadena de frío, así de sencillo, eso no tiene otra explicación, pero pues en Colombia nunca habíamos hecho ese tipo de transporte, ni con esa temperatura, ni con esa rapidez que se necesitaba para poder llegar a todos los rincones en Colombia. Entonces, ese ha sido un aprendizaje bastante fuerte y ha sido toda una odisea poder llegar y poder comenzar a adaptar todos nuestros sistemas, todas nuestras operaciones a lograr la finalización o la terminación adecuada de la cadena logística para poder llegar con esas vacunas a final de término. Eso era como lo que quería hacer. Sé que tengo solamente 15 minutos, entonces no me quise como explayar más. No sé, Leo, si hayan más preguntas, dudas, inquietudes con respecto al tema o si ha sido lo suficientemente claro con lo que estamos exponiendo. No, Nico, no, genial, genial todo lo que nos estás contando y estoy seguro que el público va a tener a lo mejor ahorita un par de preguntas y demás y tranquilo, el tiempo estaba perfecto, pero sin embargo, si me lo permiten, los que quieran formular preguntas pueden levantar la mano o las escriben en el chat y lo validamos, ¿listo? Yo sí te quería hacer un par de preguntas, Nico, después de la exposición que tú validaste ahorita. ¿Cuál crees tú que podría llegar a ser la brecha que tiene nuestro país en términos de infraestructura? Pero digamos que en términos de infraestructura, más que todo, no de vías, sino más bien en la infraestructura de vehículos que tenemos nosotros para poder llegar, digamos que a posicionarnos en un transporte real de vacunas a futuro. Ese gap que es muy grande, es corto, definitivamente van a tener que venir otros a apoyarnos. ¿Cómo tú lo ves? A ver, ese gap es realmente tema de tecnología, ¿sí? ¿Por qué?
Como les mencionaba, los camiones que tenemos acá en Colombia realmente ni se fabrican ni se tienen los sistemas de refrigeración adecuados. Normalmente lo que hacen acá, o las grandes empresas que tienen los thermokings que hacen, salen a Estados Unidos, salen a Europa y traen los equipos que ya llevan más o menos 10 años de funcionamiento y los traen acá y los ponen como equipos a funcionar. Eso es lo que es lo que se hace hoy en día en Colombia. ¿Por qué? Por el tema de los costos. ¿Sí? Las cavas también tienen un déficit, sin embargo las cavas sí tienen un déficit mucho más corto, mucho más pequeño que se puede adaptar, porque son temas de tecnología que son mucho más fáciles de controlar y mucho más fáciles de adaptar. ¿Listo? Entonces creo que esos son los gaps más grandes que vamos a encontrar o que tenemos hoy en día en Colombia para el tema de refrigeración. ¿Sí? Para todo el tema de transporte de refrigeración, no solamente de vacunas, sino también de alimentos, con el tema de otro tipo de vacunas que también pueden llegar a tener congelación. Sin embargo, como les decía, el gap fuerte o la dificultad que tuvimos acá para traer las vacunas de COVID fue el tema de mantener temperatura de menos 70 o menos 75 grados centígrados, cuando acá en Colombia lo máximo que estábamos transportando eran helados a menos 25. Perfecto. Ya vamos con las preguntas y los apuntes que están haciendo. Jaime nos dice que hay que aclarar, cabe aclarar que no todas las vacunas se deben mantener a menos 90. Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Correcto, se deben refrigerar a temperatura convencional. Clarísimo, Jaime. Claro que sí, eso lo habían mencionado. tal Y cual. nuestro amigo, el CEO de TCGO, nos pregunta que debemos preparar la logística para varios años. No sé si lo estás formulando como pregunta, Nelson. Si quieres, puedes abrir tu micrófono y no la realizas. Ahí me escuchas, Leo. Sí, ahí te escuchamos, te escuchamos. Dale, amigo. Vale, buena tarde. Sí, mi pregunta es, ¿debemos preparar la logística, toda la que nos menciona Johan en esta exposición, solo para este momento? ¿O crees que deberíamos preparar nuestra logística para otro tipo de vacunas, otro tipo de pandemias, aprovechando pues todo este proceso que se nos vino así de repente? Bueno, realmente el tema de la vacunación no va a ser algo que vamos a sacar ni en 3 meses, 4 meses, ni en 5 meses. O sea, realmente este tipo de logística, las compañías ya se están preparando. O sea, ya hay muchas compañías que comenzaron a mirar cómo traen equipos de refrigeración más potentes, cómo traen equipos que puedan tener sistemas de congelación mucho más fuertes para poder garantizar esa logística a largo plazo. Porque estamos hablando que eso no va a ser para ahorita, ni la vacunación va a salir ahorita en este año, sino que muy seguramente va a tener que seguir manteniéndose. ¿Sí? Ahora, el tema de lo que mencionaba Jaime Nao, efectivamente hay varios tipos de vacunas, ¿listo? Las que negoció el gobierno colombiano fueron las que nos toca mantener a menos 90 grados centígrados. Es factible que más adelante hagan negociaciones con algunas otras Farmacéuticas. de las farmacéuticas donde ya no necesitemos tener sistemas de congelación, sino simplemente sistemas de refrigeración, ¿listo? Pero pues como en logística, como buen ingeniero, tenemos que estar preparados para el peor escenario. El peor escenario es que tenemos que seguir manteniendo temperaturas de menos 75, menos 80 grados centígrados durante un largo tiempo. Nico, digamos que en el campo de la gestión de riesgos para la cadena de suministros, digamos que nosotros siempre hablamos de la óptica de los gestores de riesgos, de que yo sé que, y aquí para todos los que estamos aquí sabemos que los gerentes de operaciones y los gerentes de seguridad muchas veces tienen que buscar cómo alinean los astros para ser amigos, porque sabemos que cada uno tiene unos objetivos muy claros, pero un gerente de operaciones como tú que tiene que dinamizar un 724, porque yo conozco la dinámica que manejan ustedes, ¿cuál es el día a día de un gerente de operaciones frente a la gestión de riesgos? Y tal vez, si quieres hablarnos un poco de la gestión de riesgos relacionada a los riesgos que nosotros siempre mencionamos, narcotráfico, terrorismo, robo, contrabando, etcétera, sino más bien a esos riesgos que se presentan en ese momento, en ese modo operación, en el modo transporte como tal. ¿Cómo es el día a día de ese gerente y a qué riesgos se ven enfrentados? Alguna vez lo hablábamos cuando nos reunimos
Y yo te comentaba que el tema más fuerte de la logística, y hablando de refrigerados, porque pues, no así que es como el tema primordial de hoy, las fallas en la cadena de frío. Es así de sencillo, ¿sí? Nosotros tenemos tramos muy largos de transporte por carretera, un Cartagena-Bogotá o un Bogotá-Cartagena donde se está llevando Fruver, donde cambios de más de 4 o 5 grados centígrados puede afectar las hojas, las hortalizas, y el cliente obviamente va a ver afectado su proceso por eso. Entonces, todos los que somos gerentes de operaciones, directores de operaciones o que estamos en las operaciones logísticas, sabemos que uno duerme con el celular al lado, prendido y listo para cualquier momento. ¿Listo? Pero con el tema de la refrigeración, ¿qué es lo que pasa? Que un termo o un equipo de termo puede fallar a cualquier momento. Puede sufrir una rotura, puede sufrir la rotura de una manguera, puede sufrir la rotura de una cadena, y eso automáticamente va a afectar el producto. ¿Listo? Y las temperaturas que nosotros tenemos acá en Colombia, muchas veces nuestros pisos técnicos son que pasamos de 5 o 6 grados centígrados, podemos pasar en 2 horas a 20, 30 grados centígrados, donde los productos se van a ver afectados. Y eso también se tenía contemplado con el tema del COVID, con la vacuna del COVID, que llegaban perfectamente a Bogotá, y de Bogotá tenían que hacerse ya la distribución para ciertas zonas donde las temperaturas eran altas, y se tenía que garantizar que no hubiera en ningún momento se rompiera esa cadena de frío. Así que eso es el día a día, nosotros estar pendientes de que el termo no se dañe, de que no hayan daños en la cadena de frío, de que se esté reportando la curva de frío y esté manteniendo la temperatura ideal, ¿sí? Normalmente no es que le digan a uno, la temperatura del producto debe ir a 20 grados centígrados o a menos 20 grados centígrados. Normalmente se manejan unos rangos. Entonces dice, el Fruver puede ir desde 4 hasta 8 grados centígrados. Si el Fruver se comienza a salir de eso, entonces, si se enfría demasiado, baja por debajo de los 4 grados centígrados, se van a congelar las hojas, se van a dañar. Si se pasa esa temperatura, entonces las hortalizas se van a humedecer, y entonces el agua va a generar que se clarifiquen, es el término que se utiliza, y van a dañar las hojas. Entonces, eso mismo tan chiquito ahí es lo que se ve con la vacuna, con el transporte de la vacuna. Veo. Nico, ¿tú cómo está? Por ahí nos pregunta alguien, yo no sé si de pronto tú conocimientos en términos de legislación, ¿qué regula a Colombia frente al tema de cadenas de frío? La pregunta de la ingeniera Nata, que dice que temas de cadena de frío. Sí. ¿Señor? Listo. Transporte de cadena de frío. El transporte de cadena de frío como tal en Colombia no tiene una legislación, porque se cubre con la legislación que hay para el transporte de alimentos. Entonces, que los vehículos deben tener el registro en VIMA, que los conductores deben tener los cursos de manipulación de alimentos, de buenas prácticas de manipulación de alimentos, que deben estar limpios, pero ya como tal, no hay una legislación en Colombia que diga, mire, los alimentos deben a cierta temperatura, no existe. Eso es una falla que nosotros tenemos acá en Colombia. Esas normas o esos requisitos los genera cada una de las empresas generadoras de carga. Yo genero el producto y yo sé con qué temperatura debo transportarlo, debo mantenerlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos productos que deberían ser refrigerados en Colombia, que deberían mantenerse refrigerados, pero las empresas dicen, necesito abaratar costos, entonces simplemente si son trayectos cortos, los llevo en vehículo furgonado y hágale. Y así se transportan, porque no hay una normativa realmente que diga, mire, los alimentos deben estar en cierta temperatura. Como normativa, sí existen unos registros de INVIMA que le dicen, oiga, mire, los productos deben estar en ciertas temperaturas, pero como tal, esa legislación no está fuertemente arraigada. Eso siempre lo dan los generadores de carga. Perfecto. Nico, digamos que lo que podríamos aseverar es que definitivamente lo que hay son buenas prácticas que pueden ser demandadas por algunos sistemas de gestión o hasta por la misma, digamos que, estructura de la cadena de suministros, ¿no? Las buenas prácticas que se tienen, por ejemplo, para la conservación de una cadena de frío, ¿verdad? Sí, sí, existen unas buenas prácticas. El cuento es que acá en Colombia tenemos esas buenas prácticas realmente fijadas, claras, que todo el mundo las contenga. No, esa vaina se va
acomodando, como ven los colombianos, todo el tema de transporte de frío se va acomodando de acuerdo a, como les decía, hay veces que hay productos que deben estar refrigerados y realmente lo Perfecto, exactamente. Es, digamos que como lo podríamos validar. Nata, dinos, o sea, aplicaríamos las buenas prácticas de distribución de farmacéuticos. No entendimos tu pregunta, Nata. Puedes activar tu micrófono si quieres saber hasta dónde podemos profundizar en el tema. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en una empresa de logística y de hecho tenemos incidencia en temas de cadenas de frío. Nuestros clientes, digamos, estamos, digamos, buscando que nuestra flota de vehículos cumplan con las condiciones mínimas que mencionabas, de hecho, Nicolás, pero dado a eso, pues hemos llegado a investigar qué es lo que nos pide reglamentariamente para poder implementar a esta flota de vehículos. Encontramos las buenas prácticas de distribución de lo que nos define la OMS, pero pues igualmente hay un alcance o pues digamos el nivel de calidad o el nivel digamos de exigencia pues es a nivel internacional y pues como tú y ustedes saben que aquí en Colombia pues nuestra flota de vehículos y las condiciones que estamos a nivel de logística pues a veces ni siquiera la capacidad financiera nos da para implementar todo lo que nos puedan solicitar este tipo de exigencias internacionales. Entonces, sí hemos estado, digamos, buscando cómo cumplir y cómo ayudar a poder transportar este tipo de cadenas de frío, pero aún así también hemos visto que qué podemos hacer o cómo nos podemos respaldar para poder garantizar ello. Y pues, digamos, por ejemplo, ahorita en novedad de época de lluvias, pues empezamos a ver novedades de que se nos pueden retrasar las entregas, digamos, tenemos entregas a 24 horas y se pueden llegar a retrasar por cierre de vías. Entonces, ¿cómo accionamos nosotros como operaciones y cómo, digamos, cómo podemos evitar esos riesgos que pueden haber, digamos, en nuestra infraestructura colombiana, sobre todo en nuestras vías que generalmente o hay derrumbes o que se nos cerró la vía por X tema digamos, de mantenimiento que hay en vía y nos puede afectar la entrega de esas cadenas. Entonces, digamos, ahí tenemos, digamos, esos dos inconvenientes, tanto en lo que es en el transporte como el cumplimiento de los requisitos de esas cadenas de frío. listo. Bien, Hay mira, dos cosas importantes. Ahora, Leo, si me dejas ahí, hay dos cositas importantes que quisiera como mencionar, de acuerdo con lo que menciona Natalia. Primero, efectivamente, si bien en Colombia no hay una normativa, como les digo, todas las pautas o todas esas buenas prácticas las generan directamente los generadores de carga y más que los generadores de carga son los productores. Ellos son los que conocen y si deben cumplir unas normativas, por ejemplo, ante el clima de qué temperaturas deben mantenerse ciertos productos, en qué márgenes, en qué rangos de temperatura se debe manejar. ¿Sí? Entonces, realmente es ahí, le toca uno casi que irse directamente con el cliente, con el generador de la carga, con el productor y decirle, venga, dígame usted cómo necesita que yo le lleve su producto, dígame usted en qué temperaturas o en qué margen de temperatura lo debo transportar. No hay de otra, ¿sí? Uno puede encontrar ciertas tablas en internet donde dicen, mire, el frugal se maneja en tal a tal temperatura, los lácteos de tal a tal temperatura, los cárnicos de tal a tal temperatura, pero créeme que acá en Colombia tú encuentras fábricas que manejan el mismo tipo de carne, lo digo por experiencia, me dicen, un cliente me dice, no, esa carne debe ir de 4 a 8 grados centígrados, y el otro cliente me dice, no, esa carne debe ir de 0 a 5 grados centígrados. Me he encontrado ese tipo de casos, entonces siempre es con el cliente directamente, dígame usted cómo necesita que transporte. Ahora, con el tema de las buenas prácticas de farmacéuticas, si efectivamente a nivel internacional tú encuentras muchísimas normas, no hay una única norma a nivel internacional, encuentras buenas prácticas de diferentes industrias, de diferentes farmacéuticas, donde le dicen a uno, mire, para transportar este tipo de medicamentos, este tipo de farma, se deben cumplir con estos protocolos, ¿sí? Pero no existe un consenso sobre cuáles son las buenas prácticas. O sea, en ese sentido, todavía está la logística volando mucho. O sea, no hay un consenso general sobre cuáles deberían ser las buenas prácticas. Y efectivamente, a nivel internacional, tú puedes encontrar muy buenas eh, prácticas, por decirlo así, pero que para implementar en Colombia necesitaríamos una buena porción económica para poder implementar todos los controles que ellos quisieran que se tuvieran. Nomás el tema del control de la temperatura, acá lo tenemos todavía muy, muy incipiente.
realmente es el término. Acá el control de temperatura es muy incipiente. No tenemos unos sistemas de control de temperatura mucho más efectivos, mucho más tecnificados, que le permiten a uno garantizar las cadenas de frío al 100%. Totalmente, Nico. Nata, yo te quiero recomendar mírate en nuestra página de Consultor Go Labs. Yo hice un episodio, un Go News, uno de los primeros Go News que hicimos, donde hablamos de la pandemia, y yo me encontré un documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2013. En ese documento se citan 9 estrategias para el transporte de vacunas. Y ahí hablan sobre, digamos que, cadenas de frío, hablan de la gestión administrativa y la gestión operacional. Tal vez te pueda llegar a servir en ese momento. Y ahí yo linkeé el documento para que tú lo puedas tener y de paso, pues, validas la información que nosotros extraímos de ahí. Entonces, para que lo tengas en el radar. Nico, genial tu intervención, de verdad nos encanta muchísimo ese conocimiento tan tremendo que tienes y realmente que nos haces como entender un poco más, como todos lo hemos validado. Miren, aquí estamos profesionales de muchas áreas y estamos dando a entender que definitivamente, y como lo dicta, digamos que todos los momentos que yo tengo de intervención, no solo en el Go Lab, sino en otros escenarios donde yo digo, la gestión de riesgos se debe democratizar en Latinoamérica. Eso es así porque la gestión de riesgos es transversal a una organización y habla de muchas cosas. Y así debería ser siempre. Nico, tú que eres un hombre de tecnología también, que eres un hombre de cadena de suministros y demás, te voy a hacer una pregunta que yo le hago siempre a mis invitados. Y es que el núcleo de una organización, ¿cuál crees tú que es? ¿Es su cadena de suministros, la tecnología o la gestión de riesgos? ¿Cuál es el núcleo de una organización y por qué? ¿Cuál crees tú? Para definir uno solo, yo diría que es la cadena de suministros con una implementación de una buena tecnología administrando los riesgos, hermano. ¿Sí? Porque es que todo parte de un buen sistema logístico. Porque es que la logística realmente toma desde cómo voy a poner mis materias primas, cómo voy a mover mis materias primas dentro de mi propia planta, que a veces a la gente se le olvida de eso, y cómo voy a poner mi producto al cliente final, o al cliente que me lo está comprando, a mi cliente directamente cómo se lo va a colocar. Entonces, si yo no tengo una buena logística, para mí es uno de los temas críticos de nuestras organizaciones. Y para tener una buena logística, hoy en día se necesita tener tecnología. Claro, total, Ya aquí, está mandada a recoger papelito y hoja y papelito y lápiz, ya está mandada a recoger eso. Ya hay que tener tecnologías, e incluso hoy en día se encuentran tecnologías realmente baratas, o segundo, uno puede hacer implementaciones gratuitas para mirar cómo se va desarrollando a medida que se va avanzando, ya se pueden mirar a aplicaciones pagas. claro. No, aquí, mira que frente al tema de cuando yo hago esta pregunta, digamos que yo la hago porque hasta ni yo tengo una respuesta y yo nunca me gusta dar mi respuesta porque digamos que no quiero orientar a nadie al tema y como siempre lo hemos dicho y como usted lo sabe en los Go Labs, aquí nadie tiene la verdad absoluta. Aquí simplemente somos un par de profesionales que venimos a compartir conocimiento y ya, eso es todo. Y siempre pensamos, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál será el núcleo? Y créeme, muchos dicen, definitivamente la tecnología será el núcleo de la gestión de cualquier organización. Muchos de los invitados nos han dicho definitivamente es la cadena de suministros, otros han mencionado que definitivamente es la gestión de riesgos, pero digamos que todo esto nos lleva a validar claramente que se basa en empezar a construir eso. Como te lo digo, nadie tiene la verdad absoluta porque nosotros no nos casamos con teorías, no nos casamos con metodologías, conocemos cosas y tratamos de compartirlas para que se fortalezca literalmente, digamos que toda esta gestión de riesgos y organización en la cadena de suministros. Ingeniero Nico, de verdad te damos un agradecimiento tremendo por parte de todo el equipo por habernos compartido ese conocimiento tan tremendo el día de hoy. Se nota que pues los años de experiencia que tienes en el tema y las operaciones tan complejas que he tenido el placer de conocer muchas veces,
has tenido que administrar y demás, y creo que el conocimiento que nos compartiste hoy ha sido maravilloso. Quiero hacerte una petición final y a todos los profesionales que estamos acá, que somos de diferentes áreas, regálanos uno o dos tips, dos lecciones, dos cosas que tú quieras darnos hoy de lo que nos expusiste, que tú digas, no importa usted qué profesión es, si está perteneciendo a una cadena de suministro, lo que sea, tenga en cuenta esto que le va a ayudar a mejorar a usted esa cadena de suministro. Hermano, el flujo de información. El flujo de información y mantener la información lo más actualizada posible. Créame que lo que llevo de años de experiencia, uno de los puntos críticos y los que siempre me he estrellado es con el tema de la información. Y la cadena de suministros en todo el tema de logística, si usted no tiene la información real, verídica, se estrella. El hecho de un vehículo que vaya atrasado, si usted al cliente no le dice, hermano, mire, se me va el carro en este momento, sino que comienza con el tema de, no, es que está despinchando, está un poquito retrasado, créanme que eso comienza a afectar muchísimo a la cadena. O sea, en este mercado, realmente, yo soy de los que, como director operativo, como gerente operativo, siempre les digo, hermano, yo prefiero decirle al cliente, mire, el carro se me varó y tiene tal falla y estoy demorado, busquemos solución. ¿Por qué? Porque eso le está afectando al cliente. Entonces, esa es de mis grandes enseñanzas y en lo que siempre les digo a mis colaboradores es, hermano, hablemos con la verdad. Es como en logística no hay paso para decir es que está retrasado, es que, hermano, tengo el carro, no tengo el carro, ya. O el carro está retrasado, el carro no está retrasado, el vuelo está retrasado, el buque no está llegando, ¿sí? En temas de aerolíneas y en temas de naviera, la información está ahí, está siempre presente. Usted sabe el buque está retrasado, no está retrasado, llegó o no llegó, y eso lo encuentra online. En el transporte terrestre todavía estamos supeditados a que me envíen el reporte por parte de la empresa de transportes, porque ni siquiera todos tienen todavía el GPS libre para que cualquiera entre y lo mire por temas de riesgos. Ahí sí ya vamos a riesgos de robo, riesgos de contaminación y demás. Entonces, no publicamos el GPS del carro, sino que yo voy reportando simplemente lo que me interesa que el cliente vea. Entonces, esa enseñanza sí la tengo que decir, y es una de las que siempre les digo a mis colaboradores. La verdad, por encima de todo. Qué bueno, Nico, y me encanta lo que dices del flujo. Definitivamente los flujos de información son muy importantes. Señores, le damos finalidad a este Go Labs, creo que fue fantástico, creo que hemos logrado cumplir la meta de cada 8 días de vernos acá hasta cuando podamos, ojalá sea para toda la vida. Ya saben que los que ya están inscritos en el Consultor Go, nosotros los estamos invitando, les estamos mandando la agenda de manera directa, así que muchos de ustedes no tienen que volver a preinscribirse ni nada de esto. Eso es para que sigamos trayendo gente a que nos acompañen a estos Go Labs, que es una estrategia de Consultor Go Labs en donde queremos simplemente potenciar conocimientos en gestión de riesgos y organización para la cadena de suministros. De verdad, le agradezco muchísimo a todos. Recuerden que en el chat de Meet hay una pequeña encuesta, está en las redes sociales también, pero hay una pequeña encuesta que nos gusta que ustedes nos ayude a contestarla. Es donde usted nos puede proponer temas, donde usted nos puede sugerir cosas. Le agradecemos muchísimo. Esto lo hacemos con todo el profesionalismo y el cariño del mundo, pues porque esa es nuestra razón de ser, poder compartir conocimiento y obviamente tener a este tipo de invitados que nos acompañan el día de hoy. Nico, de verdad, mil gracias por haber estado acá. Te agradecemos muchísimo, de verdad, por haber compartido con nosotros todo. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que lo que les haya podido transmitir sea beneficioso para todos. Muchísimas gracias, Leo. Un gran abrazo. Gracias, Nico. Muy bien, señores. Que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go Labs, y nos vemos en 8 días si las cosas se nos dan. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, Leo. Listo, muchachos. Ya cortamos acá. Leonardo. Gracias, saludos de México. Buenas tardes. Gracias, Leo. Saludos desde México. Vale, Saludos desde gracias, Marieli.